Los enemigos del matrimonio. Entonces, este tema Ah, surge en un contexto justamente de acompañamiento a las parejas. Les contamos en algún momento que todo esto ha surgido desde la experiencia de que muchas personas cercanas y no tan cercanas se han ido acercando a nosotros como pareja, pues a pesar de que no somos muy expertos y no tenemos muchos años de matrimonio, apenas vamos a cumplir 8 años de casados, entonces no tenemos mucha experiencia como matrimonio, pero muchas personas se acercan a decirnos, queremos que ustedes nos acompañen, que nos den una palabra, estamos atravesando esta situación, tenemos estas necesidades. Y entonces el tema de hoy surge en ese contexto, en el contexto de que hemos visto que hay un montón de cosas que no ayudan al matrimonio y que se convierten en enemigos de la relación. Y uno muchas veces los va aceptando, se va adaptando a ellos y al final hay un punto en el que ya no hay retorno, o sea, ya fue tan dura, fue tan fuerte la situación, tomaron tanta ventaja en la relación que dañaron todo, terminaron acabando con todo. Entonces, estos puntos que les voy a compartir hoy no me los he inventado, sino que los hemos encontrado en los acompañamientos, en las asesorías que hemos tenido con algunas parejas. Insisto, pues no somos terapeutas familiares ni terapeutas de pareja, pero somos una parejita que también ha sufrido muchas cosas, lo que sufrimos todas las parejas, que ese es uno de los puntos incluso de los que quiero hablar hoy, es que las parejas nos sentimos a veces muy solos, muy solas, porque creemos que los problemas míos nadie más los tiene. ¿Sí? Uno muchas veces se acostumbra a quedarse solo, se siente muy solo con su problema, con su dificultad, con la discusión con la pareja, porque cree que eso es solamente mío. Más aún, como uno ve a la gente tan contenta en Instagram, uno ve a la gente feliz en Instagram, en WhatsApp ponen en los estados que están por acá comiendo todo bueno, pasando súper rico en pareja, y yo como peleo con la mía. Entonces la gente dice, no, pues es que yo soy muy de malas, a mí me ha pasado de todo, y porque mi familia, porque mi relación no funciona y la de los otros sí. Pero mentiras, o sea, todos pasamos por momentos de dificultad y tenemos un montón de enemigos y un montón de cosas que no ayudan en la relación y dificultades que hacen parte de la vida de pareja, que hacen parte incluso de las relaciones humanas. O sea, toda relación humana siempre genera confrontación, genera discusión, cosas que hay que discutir y etcétera. Entonces, este tema, les decía, surge en ese contexto, en el contexto de lo que hemos encontrado en las parejas jóvenes y no tan jóvenes. Les compartí hace algún día que a mí me parece muy tierno cuando llegan parejitas muy adultas, pues ya de 50, 60 años, diciéndonos, André, necesitamos que ustedes oren por nosotros, tenemos este problema, tenemos este miedo, tenemos esta dificultad, y me parece muy tierno, pues porque, insisto, somos una pareja todavía muy joven y que no conoce mucho de estas cosas, ¿cierto? Pero es bonito porque el Señor también a través de eso nos da la posibilidad y la oportunidad de ver en qué podemos ayudar, en qué nos tenemos que formar, ¿cierto? Es un reto para nosotros como pareja y también como evangelizadores cada vez que ustedes nos piden alguna ayuda o cada vez que nos cuentan su historia, sus necesidades, sus dificultades, porque eso nos ayuda a crecer, ¿cierto? Como evangelizadores, como personas. Y bueno, para eso justamente entonces estamos. Hay por ahí un eco. A ver, yo veo qué es lo que pasa. Listo, entonces vamos a empezar entonces con Es el que tema. no, Sí, discúlpame, es que no mutean todos los audios y se mete en tu micrófono. ya. Ok, ok. Entonces, por favor, les pido que muteen el micrófono los que están por ahí conectados y que tengan precaución porque a veces se prende, ¿cierto? Uno hace un movimiento y se prende. Listo, mis hermanos, entonces comenzamos con el tema, los enemigos del matrimonio. Y antes de comenzar, pues yo quisiera hacer una especie de introducción a este tema. Y es que, por así decirlo, cuando hablamos de enemigos o de factores que están en contra de la experiencia del matrimonio, pues habría que, en primer lugar, pensar en que estamos en un contexto social muy cambiante. O sea, nuestro momento histórico es
un momento histórico muy cambiante. Estamos en una sociedad que incluso algunos filósofos y sociólogos actuales llaman sociedad líquida. Así lo llama un autor muy interesante que se llama Zygmunt Bauman. Este autor se refiere. Andresito, si quieres me puedes... Yo te ayudo a silenciar si me haces co-host. Yo le estoy ayudando a Nancito, pero siguen abriendo el micrófono. Es que hay que cerrar el micrófono directamente desde la... Hay que cerrar el micrófono directamente desde el menú. Si me Silenciar, entregan el co-host, yo les ayudo. digo, silenciar a todos y ya. Ahí dije, silenciar a todos. Ya, listo, y quiero que ya quedaron todos silenciados. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, al final lo puede preguntar, levanta la manito y le damos un espacio para que pregunte lo que quiera. Listo. Entonces, les decía que cuando hablamos de los enemigos del matrimonio o de los elementos que tal vez, de las experiencias que tal vez no ayudan a la experiencia matrimonial, ¿cierto? Tenemos que pensar en que estamos en una cultura muy cambiante. Y les decía que hay algunos sociólogos que hablan cuando explican la naturaleza, el comportamiento, cuando analizan la sociedad nuestra, dicen, es una sociedad muy líquida porque está enfrentando un montón de cambios, ¿sí? Bauman habla de la liquidez. em, Hay otro autor que se llama Bátimo que habla de la transparencia. Es una sociedad que no tiene como una identidad clara. em, por ejemplo, también un autor que yo quiero mucho, que se llama Byung-Chul Han, que es un surcoreano, habla de una sociedad cansada, una sociedad pornográfica, etcétera. Entonces, cuando hablamos de los enemigos del matrimonio, hay que pensar en que estamos en un contexto social que no está preparado, que no está, que no es pro matrimonio, que no es pro relación, que no es no está en pro de cuidar la experiencia de la relación de pareja. No estamos en pro de eso, ¿cierto? Hay un montón de cambios sociales que se han dado desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde los pensamientos filosóficos, de los avances científicos, el tema, por ejemplo, de las tecnologías, también son un elemento sumamente interesante, pero que a la larga también afecta la experiencia matrimonial, la experiencia de pareja. Las nuevas maneras de consumir, justamente lo que les decía hace un momento, somos una sociedad líquida, entonces una de las características de la sociedad líquida es que tenemos que consumir, o sea, hay una exigencia elevada de consumo y eso también afecta y vamos a ver en qué manera, de qué modos afecta eso la experiencia del matrimonio. Otro elemento son las ideologías. Las ideologías siempre han existido, pero ahorita, en este momento histórico, en donde estamos en una, como lo llaman también los filósofos y sociólogos, una pequeña aldea global. ¿Qué significa eso? Que somos una comunidad mundial, o sea, no es una comunidad, cada uno no está en su comunidad, en su pequeño nicho, sino que somos una comunidad mundial. Nos damos cuenta de lo que sucede en este momento en la China, en Pekín. Solamente usted prende, abre su teléfono y puede darse cuenta de lo que está pasando en cualquier parte. Miren, el sábado pasado hubo un terremoto aquí en Ecuador y yo me di cuenta 2 segundos antes o 5 segundos antes de que el terremoto estaba sucediendo. O sea, somos una aldea global en donde nos damos cuenta de todo, ¿sí? Entonces, la idea en sí misma es muy poderosa. Una idea es muy poderosa y es muy fácil uno contaminar, entre comillas, con una idea a una persona, ¿sí? A través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de las relaciones sociales directas, a través de la educación. Las ideologías tienen un poder tremendo y una gran capacidad de filtrarse en las conciencias de las personas. A mí me parece muy interesante. Hay una película que yo siempre recomiendo cuando hablo de las ideologías y es una película que se llama Origen. Esa película es interesantísima porque es una manera gráfica de contarnos cómo operan las ideas, cómo una idea puede contaminar una mente al punto de hacer que
Con una mera idea, la persona cambia su manera de comportarse, intenta incluso suicidarse, acabe con una empresa, o sea, es una cosa impresionante. La idea tiene un poder tremendo. Y estamos en un mundo globalizado, en una pequeña aldea, como lo llaman algunos sociólogos, una pequeña aldea en la que nos enteramos de todo. Entonces, uno está en contacto con múltiples ideologías. Usted comienza a ver reels, shorts, pequeños videos que hay en YouTube o que hay en Instagram o en TikTok, y a través de esos videos usted comienza a ponerse en contacto con un montón de ideologías. Y eso es, digamos así, el pan de cada día. Entonces, estamos enfrentando un montón de cambios sociales, estamos rodeados de un montón de tecnologías, hay nuevas maneras de consumir, hay ideologías y hay modos de vida a los cuales estamos también, con los cuales estamos conectados todo el tiempo. Insisto, uno tiene acceso rápido, fácil y continuo con cualquier tipo de estilos de vida. O sea, usted los puede conocer. Enemigos, entremos en el tema. Enemigos concretos, que nos hemos dado cuenta que cuando las personas llegan justamente a pedirnos ayuda, es por ese tipo de situaciones. El primer enemigo es este, el exceso de trabajo, el exceso de ocupaciones, que muchas veces conducen a lo que también los científicos y los filósofos, como por ejemplo Byung-Chul Han, les contaba hace un momento, él habla del burnout, o sea que es una, no sé si está bien escrito ahí, em, habla de que es una experiencia en la que el hombre se llena de tanto trabajo, de tantas ocupaciones, que la mente se le tuesta, o sea, ya no da más, ya se incapacita para una vida normal, para pensar, para contemplar, incluso para amar. Entonces uno ve relaciones que sí, son muy bonitas, funcionan súper bien en lo que respecta a lo económico, tienen casa, carro, beca, los niños en los mejores colegios, una posición económica más o menos buena, pero nunca se encuentran, nunca se ven, nunca se hablan. Él vive por allá en el oriente, ella vive acá en el centro del país, él se va de viaje por allá a Miami y ella vive aquí, entonces viene cada 15 días o cada mes o cada año y se ven de vez en cuando. Entonces uno dice, ¿qué clase de relación es esta? O sea, y uno inmediatamente les nota la frialdad en su mirada, la incapacidad de relación, claro, porque están con un exceso de trabajo tremendo. Entonces, cuando yo no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para lo importante, ¿no? Miren, una de las cosas bonitas de la espiritualidad judía, de la fe judía, es su visión de la vida como una oportunidad que Dios nos da para crear. ¿Qué es el trabajo para un judío? El trabajo para un judío es la posibilidad que recibimos todos de crear con Dios. Entonces es una oportunidad e incluso la forma en cómo Dios comparte con nosotros su naturaleza creadora. Ese es el trabajo. El trabajo es como una especie de oportunidad que el Señor nos da a nosotros como seres humanos para crear como Él crea. Por eso la imagen del Génesis al principio es la imagen de un jardín. Hay dos relatos de la creación. Usted abre el Génesis y se encuentra con dos relatos de la creación. El primero nos habla de la creación en términos de una liturgia. Entonces, primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, ¿cierto? Pero hay el segundo relato que está en el capítulo 1, al final del capítulo 1 y el capítulo 2, nos habla de la creación como, como si fuera un jardín. O sea, Dios planta un jardincito con algunas planticas. Perdón que lo diga así, pues como tan caricaturesco, pero en realidad el Génesis es muy plástico. Dios planta algo y después pone en el centro de ese jardín al hombre, ¿no? Y la espiritualidad judía dice que cuando Dios pone en el centro al hombre es como si le dijera a ustedes, pueden continuar con esta obra que yo acabo de iniciar. O sea, el hombre en realidad es un hacedor también de creación. Entonces, la espiritualidad judía, ¿qué es lo que dice? El judaísmo, ¿qué es lo que dice? Somos creadores con Dios, pero la creación necesita descanso y por eso Dios descansa. O sea, por eso Dios saca un sabbat y ese día es un día sagrado. Ustedes lo han escuchado mucho, que una de las grandes preocupaciones, de los grandes problemas que tuvo Jesús con el fariseísmo y con los maestros de la ley fue justamente ese, que
que Jesús peleaba porque el Sabbat se les había convertido a los judíos en un ritual y había perdido el significado del descanso en Dios. ¿Para qué sirve el descanso para un judío? Para varias cosas. Primero, para que el hombre se dé cuenta que trabaje o no trabaje, que haga o no haga, las cosas van a pasar. O sea que a la larga la vida, lo importante de la vida no depende del ser humano. Que la vida, lo importante de la vida no depende del trabajo del ser humano, ¿sí? El ejercicio es que en sábado uno pueda contemplar cómo crece la hierba, ¿sí? Porque sin su trabajo las cosas siguen siendo iguales. Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted por qué trabaja tanto? ¿Usted por qué está ya quemado? ¿Usted por qué ya está tan fatigado, tan estresado? No, es que si yo no trabajo, mejor dicho, se va a acabar el mundo. Qué pena, mi hermano. Pero si usted deja de trabajar un día, no se va a acabar el mundo. Nadie se va a morir. No nos vamos a morir de hambre. Esa no es la mentalidad judía. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es necesario, es más, es obligatorio. No es necesario, es obligatorio descansar. Es una obligación, es un mandamiento. Es un mandamiento. Cuando en el cuarto mandamiento decimos santificar las fiestas, es guardar el sábado. Es decir, sacar un día para Dios, sacar un día para el descanso. Entre otras, dicho de otra manera, sacar un día para ser hombre delante de Dios, para descansar en Dios, para el encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque solamente podemos entrar en relación con Dios cuando cuando nos comportamos y cuando somos hombres y mujeres libres. Usted y yo solamente podemos entrar en relación con Dios cuando nos comportamos y cuando somos hombres libres. Estamos acercándonos al tiempo de la Pascua. Y miren, si uno va al libro del Éxodo, toda la experiencia del Éxodo, de la salida de Egipto, tiene una única razón. Lo único que Dios quiere es que el hombre celebre la fiesta, celebre la Pascua. O sea, Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto para que el hombre sea libre, para que el hombre tenga un corazón libre. Porque Dios, escuchen esto, Dios solamente hace alianza con seres humanos libres. No se puede hacer pacto con una persona esclava, porque el esclavo no se pertenece, el esclavo no tiene criterio propio, el esclavo no sabe para dónde va, el esclavo no tiene vida. Entonces, como el esclavo no tiene vida, el esclavo le entrega su cuerpo, su alma, su tiempo, su alma. El esclavo le entrega el alma a lo primero que aparezca, a lo que más le convenga, a lo que más le beneficie. Esa es la experiencia de la esclavitud. Dios solamente hace pacto con el que sabe descansar. Esto tiene mucho que decirnos a nosotros, hermanos, porque es que a veces las relaciones de pareja no funcionan porque estamos todos tan cansados, tan cansados. Y este filósofo del que les hablo, que justamente él es el que me está acompañando en el trabajo de la tesis, de la maestría, él dice que nuestro cansancio, el cansancio moderno, el cansancio actual, es un cansancio pesado, es un cansancio neuronal que impide, o sea, nos incapacita para entrar en relación sana, amistosa, amorosa, delicada con la otra persona, porque genera una enfermedad neuronal, genera enfermedades neuronales como el trastorno de déficit de atención, justamente el burnout, o sea, esa experiencia de cansancio que lo quema a uno, que lo incapacita a uno como persona, que no es un cansancio como el cansancio que sentíamos, por ejemplo, en el campo, cuando uno trabajaba en el campo. Estábamos cansados en la tarde. Yo de pequeño salía con mi papá, a veces en vacaciones íbamos a trabajar al campo y uno llegaba muy cansado, pero me acuerdo que nos sentábamos en el patiecito a conversar. No había celulares, no había televisión, nos sentábamos a conversar y hablar, y me acuerdo que mi papá y mi mamá se sentaban a proyectar la vida, a hablarse. Estábamos todos muy cansados de trabajar todo el día, pero era un cansancio que nos disponía para la relación. Han, este filósofo del que les hablo, dice que nuestro cansancio es un cansancio excesivo que rompe y que imposibilita la capacidad de diálogo. ¿Les ha pasado que uno muchas veces llega del trabajo a la casa y sigue con el teléfono en la mano? Entonces no hay horarios.
No hay horarios. Usted es un empresario de tiempo completo. Y si la secretaria le da por llamarlo a usted a las 12 de la medianoche, usted le contesta a la secretaria. Hermano, eso es lo que daña la relación de pareja. Porque no hay tiempos. No hay separación de tiempos. El sabbat, el sábado, es la fiesta en la que uno aprende a separar el trabajo del descanso. Andrés, entonces Dios no está en el trabajo. Claro, Dios está en el trabajo. Pero el hombre necesita conectarse de manera especial con Dios en la experiencia del descanso, en el sabbat, en el día del reposo. Ese es el sabbat, un día de reposo. Porque es el día en el que uno puede conectarse con los otros, con la familia. Por eso el judío no puede salir de la casa. Los pasos están contados, incluso hay un límite de pasos a caminar en el día del sábado, porque es que eso no puede ir muy lejos de la casa, porque es que tiene que estar en la casa con su familia, con su esposa, con sus hijos. Es un día para que usted se encuentre con Dios en su casa, el descanso. La pregunta que yo les hago en este momento a ustedes es: ¿usted sabe descansar? ¿Usted separa un día para descansar? ¿Usted tiene con su pareja tiempo de calidad? ¿O estamos demasiado ocupados? Salimos un viernes a comer, salimos no sé, ¿qué será? Un sábado en la noche a comer y estamos comiendo ya en el momento más romántico de la noche y suena el teléfono y se acabó el momento romántico, ¿sí? Como en las películas, que a mí me da una rabia las películas porque las películas siempre son así. Están los dos enamorados ahí a punto de darse el beso y suena el bendito teléfono y se acabó el romance, porque se tiene que ir el héroe a salvar el mundo. Qué pena, hermano, pero esa no es la vida según enseña la Biblia. La Biblia dice: el hombre necesita descansar. Primero, porque su falta de descanso es un síntoma de narcisismo. ¿Usted por qué cree que tiene que trabajar todo el tiempo? Tranquilo, que si usted se muere, mañana seguimos todos viviendo. Es lo que dice el judaísmo, no yo. No, yo no quiero que usted se muera, pero si usted se muere mañana, la vida va a seguir común y corriente. Nada va a pasar. Entonces, por eso los judíos dicen: es necesario descansar una vez a la semana. Es necesario entregarle el descanso al Señor, porque eso nos conecta con el otro. Si estamos demasiado ocupados, llenos de ocupaciones, llega el momento en el que ni siquiera tenemos tiempo ni para encontrarnos en la relación íntima, ni con los hijos. Y va a llegar el día en que usted se va a encontrar con sus hijos por el pasillo de su casa y ve: ¿y usted quién es? Ya es un adolescente enorme, grandísimo, que usted lo vio chiquito y ya lo ve enorme porque lleva tanto tiempo trabajando que se le creció el muchacho, se le creció la muchacha y ni cuenta se dio por estar ocupado. El descanso. Enemigo grandísimo de nuestro tiempo es el estar todo el tiempo ocupados en función de producir, en función incluso de consumir. Por eso al final les pongo cuál es un enemigo tremendo: el deseo de responder a las exigencias sociales elevadas, exigencias elevadísimas que tiene nuestra sociedad actual, unas exigencias tremendas de consumo. Entonces uno, para poder consumir, tiene que trabajar todo el tiempo. Están relacionadas. O sea, yo quiero poder viajar, yo quiero poder tener una casa en un lugar muy reconocido de la ciudad, porque es que yo quiero ser de clase alta, entonces tengo que trabajar y trabajar y trabajar. Y yo no estoy diciendo que esté mal eso. Está bien tener las aspiraciones, está bien tener proyectos y sueños como pareja, pero eso no puede ser la vida. Eso no puede ser la vida. Porque lo que la espiritualidad de la Biblia enseña es que el hombre es un ser perecedero y que nosotros dependemos de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos: ve, hermanos, Jesús le dice a los discípulos: hermanitos, ustedes creen ustedes creen que pueden cambiar siquiera un cabello. La vida depende de Dios. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo, todo lo hace el Padre, todo lo hace el Padre. Entonces nosotros necesitamos tener esa experiencia de encuentro con el Padre para que podamos descansar, para que podamos reconocer que el Señor es el que pone el plato de comida en nuestra mesa, para que dejemos la ansiedad de estar, de decir que es que tenemos que producir y que somos la cabeza de esta casa y que si yo no estoy, entonces se va a acabar la vida, se va a acabar el mundo, ¿no? La espiritualidad bíblica dice: hey, es necesario la experiencia del descanso. Muchas parejas llegan con necesidades y caen en la rutina, caen en la monotonía, como dice Shakira, justamente por eso, porque están entregados
al trabajo, están entregados a la producción constante. Y esto es un peligro, y no solamente un peligro, sino una desgracia, hermanos, porque esto no puede ser la vida. Segundo enemigo, segundo enemigo, la sexualidad desordenada. Los desórdenes en la sexualidad. Esto, digamos, como que se matiza de muchas maneras, tiene muchos puntos de quiebre, ¿no? Que pues tal vez ustedes ya lo sepan, pero yo creo que es importante hablarlos. A veces cuando hablamos de sexualidad con las parejas, como que nos volvemos todos, todos mojigatos y uno se va como encorvando de hombros, uno como que, ay, qué pereza hablar de esto, ¿no? Pero ¿saben qué es tan importante? Yo estoy leyéndome por ahí un librito que escribió un psiquiatra colombiano, y ese libro se dedica a hacer dizque autopsias de los matrimonios fracasados. Es un libro interesantísimo. Se llama ¿Por qué fracasan los matrimonios? Es un libro miren la imagen tan dura, tan cruda. Autopsias a los matrimonios fracasados. Entonces, este psiquiatra lo que hace es un análisis de por qué fracasan los matrimonios. O sea, él parece que fue encargado o parte del Tribunal Eclesiástico en Colombia, y él era el que acompañaba a las personas que estaban en el proceso de nulidad matrimonial. Entonces él ahí en ese libro cuenta las razones por las cuales los matrimonios no funcionaron, y miren, yo diría que yo ya lo llevo casi terminando de leerlo, yo diría que casi un 95%, y si no es más, si no es más, por bajita la mano, 95% de los matrimonios que él narra tienen la herida, el fracaso, la lucha, lo que no funcionó fue la experiencia sexual, o sea, fue la sexualidad, fue la intimidad, no funcionó por diversas maneras, por diversas maneras. Entre ellas, por ejemplo, él habla de la evitación, de evitar al otro, por la razón que sea, por evitar, hay gente que se evita, que evita el contacto sexual con la pareja. Y miren, esto es tan delicado, pues porque en realidad cuando uno se casa, una de las razones, y no hay que tener miedo en decir que una de las razones más importantes por las que uno se casa es por tener con quién compartir su sexualidad. Es una de las razones más importantes, o sea, no es la única, pero es de las más importantes. Es de las más importantes. Incluso los padres de la iglesia dicen que uno de los objetivos del matrimonio es sanar la concupiscencia. Ellos lo llaman así, para decir, para compartir la sexualidad. Y cuando uno llega a la relación y que la pareja lo evite, o que uno busque evitar a la otra persona, esto es sumamente duro, ¿no? Pero eso tiene sus causas, ¿no? Sus razones de ser. Nosotros hemos conocido casos muy difíciles en los que la pareja dice, no, es que yo fui abusado sexualmente o fui abusada sexualmente, y para mí la relación sexual es un tormento porque yo no he podido sanar eso. Entonces, por eso hay que hacer un proceso de sanación, hacer una terapia de sanación de la sexualidad. Porque cuando no hay una sana concepción del sexo, esto trae muchísimos problemas. Incluso hay parejas que hacen una especie como de acuerdos más bien raros, diría yo, y perdón que lo diga así, pero son acuerdos amañados, ¿no? Entonces, como que no, somos una pareja, y como yo tengo tantos problemas para la sexualidad, entonces permito que mi esposo o que mi esposa tenga otras personas, y hay parejas que funcionan así. Qué triste eso, ¿no? Qué doloroso eso, y qué terrible, ¿no? Porque eso lo que hace es mancillar justamente la relación de pareja. Entonces, el enemigo de la sexualidad desordenada se disfraza de muchas maneras, ¿cierto? Una de ellas es evitar al otro, evitar la relación sexual, ¿no? San Pablo en algún momento habla de esto y dice, si alguna vez quieren hacer una pausa, dice San Pablo, en sus relaciones sexuales para orar, está muy bien, ¿cierto? Pero comuníquense. Cuando la otra persona ponerse de acuerdo, ¿cierto? Cuando queremos de pronto, por ejemplo, ahorita en Cuaresma, muchos matrimonios hacen ese sacrificio, ¿no? Esa abstinencia durante la Cuaresma. Vamos a suspender relaciones sexuales por esta época como sacrificio para llegar a la Pascua y demás. Pero es ponerse de acuerdo. Pero cuando el otro me evita, cuando siento que el otro no se siente bien conmigo,
sobre todo a los hombres, no sé a las mujeres, que hable Rosita, que podrán sentir cuando se sienten de pronto rechazados, ¿no? Cuando un hombre se siente rechazado, uno pierde la autoestima, ¿no? Han llegado, por ejemplo, para que dicen, es que mi esposa nunca está conmigo y yo no sé por qué, o sea, y a mí me duele mucho eso porque, pues yo digo, ¿qué es lo que qué es lo que yo hago mal? Entonces, evitar al otro, evitar al otro. Otro disfraz, otra coyuntura o quiebre del enemigo de la sexualidad desordenada es la seducción o la manipulación. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que muchas veces utilizamos el sexo como una forma de seducir al otro. Entonces, tenemos un problema gravísimo con la economía, tenemos un problema gravísimo con la comunicación, tenemos un problema gravísimo con las familias, hay algo que está pasando entre nosotros, pero nos seducimos. Entonces, no, venga, mi amor, venga, que no es para eso, ¿cierto? Entonces, como que venga y con eso nos endulzamos la vida y volvemos. O las parejas que pelean todo el tiempo y se maltratan y luego en la noche se reconcilian con sexo. Eso se llama seducción, se llama una especie de manipulación con el sexo. El sexo, la sexualidad, la libido, son impulsos muy poderosos en el ser humano. Son impulsos sumamente poderosos eh, y pueden prestarse para manipular al otro, ¿no? Para manipular al otro. Entonces, este enemigo es tremendo porque si la relación se reduce solamente a esto, a una especie de círculo vicioso entre dificultad, problemas, faltas de diálogo, conflictos, etcétera, pero sexo, entonces va a llegar el momento en el que vamos a cansar de una relación tan vacía, ¿no? Una relación vacía, porque el matrimonio es mucho más que eso. Claro, la sexualidad está al servicio del amor, ¿sí? Y de la unión. La iglesia dice que tiene dos funciones, la genitalidad, la unión sexual de la pareja. Tiene dos funciones, la unión de la pareja y la procreación. Pero fíjese, la unión de la pareja, o sea, que podamos sentirnos en comunión, que yo a través del sexo me sienta en comunión contigo, ¿no? A veces creemos que el sexo es como algo muy pecaminoso, pero no, el Señor nos regaló el sexo como un regalo para que podamos sentirnos unidos a la otra persona. Por eso es que la Biblia pone en boca de Abraham la siguiente expresión: esta sí que es carne de mi carne, ¿sí? Serán una sola carne, dice la Biblia, serán una sola, o sea, estarán unidos, íntimamente unidos. Y es tan lindo, tan bonito, tan significativo, tan lleno de incluso de santidad y de sacralidad la unión íntima que genera vida. La vida viene de una unión íntima. Entonces es algo sumamente sagrado, o algo sumamente santo, ¿no? Es santo. Una relación sexual de pareja es algo santo. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos regale como esa capacidad de comprender eso, ¿no? De entender que la sexualidad en el matrimonio es una experiencia santa, sagrada, que busca unirnos, conectarnos, que busca que podamos ser una sola persona, ¿no? Es esa comunión que incluso Dios quiere con nosotros. ¿Por qué Dios, por ejemplo, cuando habla de su amor hacia su pueblo, habla de Israel como si fuera su esposa? Cuando Dios habla del amor que siente por su pueblo, la imagen más querida por Dios es: tú eres mi esposa, tú eres mi esposa, porque yo quiero estar unido así. Incluso dice un texto de Isaías: la alegría que encuentra el esposo con la esposa la encuentro yo contigo. O sea, el deseo que siente un esposo por su esposa lo encuentro yo contigo. Yo tengo ese deseo hacia ti. O sea, es un deseo que es casi físico, casi no es físico, o sea, es apasionado, es incluso erótico. En otro momento podríamos explicar un poco más eso. Entonces, la infidelidad de la que ya habló la semana pasada Antonio, que por ahí está el videito que se los podemos dejar también en la descripción a los que ven. Eso, muy bien. En el chat está y también lo dejamos en la descripción del video de YouTube para que lo puedan volver a ver. Y hay otro, pueden haber más, hay muchos más complejos, no sé, temores, heridas del pasado con respecto a la sexualidad, prejuicios, ideologías, maneras de pensar, no sé, hay un montón de cosas que envuelven al tema de la sexualidad desordenada. Pero yo quisiera hablar de este, porque es el que, con el que más nos hemos encontrado, como les decía al principio de la enseñanza, con el que más nos hemos encontrado en los acompañamientos, y es el tema de la pornografía.
Cuando llegan parejitas con problemas, es que no nos entendemos y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y son como con rodeos y a veces a uno le da mucha pena hablar de estas cosas porque, insisto, tenemos una manera de pensar a veces muy, ¿cómo decirlo? No, la palabra no es mojigato, sino como temerosa, mm, como es tipo tabú de la sexualidad en el matrimonio. Entonces son como con rodeos, uno les pregunta, ¿qué está pasando? Y la mayoría de los casos tienen que ver con esta palabra, la pornografía. La pornografía que de manera especial ataca, tiene que ver con el hombre, ¿no? Yo siempre que hablo con los hombres les digo, hermanos, tenemos un reto tremendo y es cuidar nuestros ojos, porque tenemos a la mano los celulares, tenemos un montón a veces de grupos de amigos que no son muy cautelosos, que digamos, entonces mandan imágenes, mandan videos, mandan links, y entonces la gente, los hombres sobre todo de manera especial, aunque también hay mujeres que también consumen pornografía, vamos entrando en esto y esto, hermanos, es una cárcel, es una adicción terrible que termina destruyendo a las personas. La mayoría de las experiencias de infidelidad comienzan con esto. Yo comencé a ver pornografía hace poquito, nos visitaba una parejita y nos decía, mi esposa tuvo un problema, quedó embarazada y a partir de ese embarazo perdió como el deseo sexual, tenía como una libido muy bajita y la ginecóloga le recomendó pues como que reposara, que tranquila, además tenía un embarazo de alto riesgo, entonces como que le dijo a la ginecóloga, vamos a bajar un poquito digamos como la relación sexual por un tiempo. Y dice que el esposo pues estaba enloquecido porque no podía tener sexo con su esposa. Entonces que dijo, no, pues yo no quiero serle infiel, voy a ver pornografía como para consolarme. Y ahí se quedó atrapado. Ahí se quedó atrapado, o sea, se le convirtió en un vicio tremendo, en una cosa, es que es adictivo, o sea, hay un montón de estudios que dicen que el cerebro se acostumbra a ver imágenes y pide esa compensación y es toda una adicción tremenda y una adicción sumamente complicada, incluso más compleja que las adicciones que uno puede consumir, por ejemplo, la marihuana o la cocaína. ¿Por qué? Porque usted la cocaína tiene que buscar y consumirla, la marihuana tiene que buscarla y consumirla, la pornografía está aquí. O sea, usted se inyecta las imágenes pornográficas aquí en su cabeza, sáquele a usted de la cabeza eso. O sea, la mente, que es una facultad tan poderosa en el ser humano, comienza a absorber imágenes. Entonces, cuando yo me siento ansioso, cuando siento una necesidad, cuando tengo alguna experiencia fuerte, yo necesito compensar, tranquilizarme, relajarme, necesito dopamina. Entonces, mi cerebro me dice, ¿sabe? ¿Quiere dopamina? Veamos porno. Con eso nos relajamos. Cuando nos relajamos se convierte en una adicción que a la gente le transforma la vida, daña matrimonios y sobre todo lo que daña es la visión de los otros, la relación con los otros. El Señor dice en su palabra, el ojo es la lámpara del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está en oscuridad, ¿cuánta oscuridad habrá en ti? Tremendo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces uno ve miradas enfermas, uno ve relaciones enfermas, incapacidad de construir relaciones sanas, ¿no? Cuánto mancilla, cuánto daña esto la relación de pareja. Entonces vean, yo siempre les hablo de esto a los que tal vez tienen la experiencia, porque además de que es una adicción solapada, es una adicción de la que nadie se da cuenta. Usted se encierra y puede ver todo un fin de semana ver pornografía y nadie se dio cuenta. Sí, nadie se dio cuenta. Pero las consecuencias vienen después. La consecuencia viene después, en su manera de mirar, en su manera de pensar, en lo que desea, en la intimidad con su pareja, en la frustración que genera una intimidad, una relación íntima real, porque lo que muestra la pornografía, la industria del porno es mostrar de manera exacerbada la relación sexual. Entonces todo eso lo que hace es contaminar la percepción del sexo. Yo les digo siempre a los muchachos, a los señores y también a las mujeres que tienen esta costumbre o incluso este vicio, porque es un vicio, hay que decirlo, una adicción, hay que decirlo claramente.
hay que hacer procesos de desintoxicación. Hay que hacer un proceso de sanación y de desintoxicación de la pornografía, ¿sí? Porque esto cobra factura. Y les hago una yapita a los que estamos aquí, que somos papás. Tenemos que poner centinelas, tenemos que poner candados, cadenas, chapas, vigilantes. Yo no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que cuidar a nuestros muchachos. Hay que cuidar a los niños de manera especial, pero a los adolescentes con mayor razón, porque la facilidad para ver pornografía es impresionante. Yo me acuerdo cuando yo era adolescente que la primera imagen que yo vi pornográfica fue una revista por allá viejísima que me mostró un compañero del colegio, una imagen vieja, la señora era hasta con un peinado todo setentero, porque era una cosa dificilísima adquirir pornografía en esa época. Hoy es lo más fácil del mundo, o sea, es lo más fácil, ni siquiera se tiene que ir a una tienda a comprar. O sea, usted tiene al alcance todo el tiempo. Entonces nuestros muchachos, Dios mío, protégelos, sangre de Cristo, cúbrelos. ¿Por qué? Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Porque es tan complejo el tema con los adolescentes, que el tema de la pornografía, porque cuando una persona, los estudios científicos sobre esto dicen que cuando una persona comienza a consumir pornografía, sin antes haber tenido una experiencia sexual real, es mucho más probable que se quede adicta para toda la vida, porque su primera percepción sobre el sexo es equivocada. Entonces ahí se queda atrapado toda la vida. Entonces a los muchachos, hermanos, a los hijos hay que ponerles, yo no sé, hay un montón de aplicaciones y de posibilidades sobre el control parental, aplicaciones que le ayudan a uno a cuidar a que los hijos, aunque por lo menos cuidarlos en la casa, que la casa, ese wifi no se convierta en una torrecita de contaminación para nuestros hijos. Hay que cuidar eso. Yo no sé cómo vamos a hacer, hermanos, pero hay que hacerlo, porque es una cosa realmente desbordante. Y vivimos en un mundo pornográfico. Nuestro mundo es un mundo pornográfico. Y al que le interesa la pornografía, la industria del porno es la más grande que existe en el mundo, es de las más grandes, la que más plata produce, la que más visitas tiene. ¿Por qué? Porque eso produce enfermos. Y a los enfermos hay que darles medicina para su enfermedad, saciar su necesidad. Entonces hay que comprar, hay que poner sex shops, hay que poner páginas de internet, hay que vender productos y hay que tener casas de citas en todas partes. Tremendo, tremendo. Miren, aquí en Quito, perdón que lo diga, pero en Quito las universidades están rodeadas de casas de prostitución. Qué triste es eso, qué cosa tan dura, ¿no? Eso tenemos que, no sé, hay que poner guardia, hermanos, porque esto es delicado. Y en la relación de pareja, más aún, porque mancilla la relación que nosotros tenemos. Entonces ahí están, otro enemigo son las adicciones, de cualquier tipo. El alcoholismo, la adicción a los videogames, a las drogas, a los juegos de azar. ¿Por qué? Justamente porque el tiempo que nosotros le dedicamos al trabajo, que le dedicamos a otras ocupaciones, y enseguida el tiempo que un adicto necesita dedicarle a su adicción, es un tiempo que se quita a la familia. Es un tiempo que se le quita a la pareja, a los hijos, se le quita el tiempo. Entonces lo que hace el adicto es que se va separando poco a poco de su pareja, se va aislando, ¿no? Y hay adicciones que son muy solapadas, y que a veces son imperceptibles y la gente dice, no, yo no soy adicto, yo solamente de vez en cuando, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita la adicción que tenemos al celular, ¿no? Digo que tenemos porque es que todos nos convertimos en adictos al celular. Entonces, vuelvo e insisto, uno disfraza el tema de la adicción del celular y es que tengo que trabajar, estoy respondiendo, pero en realidad es una adicción, porque el smartphone lo que quiere es eso, o sea, que uno esté siempre mirando, que uno esté siempre viendo, que uno esté siempre consumiendo imágenes, imágenes. Entonces, las adicciones, ¿qué es lo que hacen en la relación de pareja? Justamente separarme a mí del otro, me separa a mí de la otra persona. Y es muy triste y también muy como para ponerle interrogante cuando una persona de la relación está viviendo una adicción y yo no sabía. Y hemos tenido casos. Mi esposo consumía marihuana y yo ni cuenta me di nunca. Mi esposo consumía cocaína y yo ni cuenta me di. Qué cosa tan difícil, ¿no? Un adicto
necesita siempre que alguien lo ayude a salir. Y es muy bonito cuando la pareja se compromete con la adicción del otro. Mm, Por ejemplo, cuando escuchamos el testimonio de tantas señoras que dicen es que yo comencé a doblar rodilla por mi marido para sacarlo del alcoholismo y lo invité a los grupos y a los retiros, hice todo lo posible porque mi esposo superara esa adicción al alcoholismo, esa necesidad de consumir alcohol. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Porque estamos para rescatar también al otro. Em, Otro enemigo que, pues bueno, me parece que es muy obvio, pero hay que también explicarlo un poco y es el maltrato, ¿no? El enemigo del maltrato a la otra persona. Que insisto, esos enemigos uno muchas veces los va domesticando. Y si algo les quiero compartir y quiero que se les quede en su corazón, mis hermanos, es que a los enemigos no se les puede domesticar. Contra los enemigos hay que luchar y hay que vencerlos. Un enemigo no es para domesticar, ¿sí? No es para domesticar. Cuando, cuando uno intenta domesticar un enemigo, eso se vuelve peor, porque el enemigo nunca deja de ser enemigo. Eso, las películas, por ejemplo, de superhéroes enseñan mucho eso, que un enemigo siempre es enemigo. Un enemigo es némesis, ¿cierto? Es némesis, o sea, siempre está ahí para dañarnos. Entonces, yo no puedo domesticar, por ejemplo, los golpes, o la burla, o las comparaciones, o los insultos, y uno se va acostumbrando, uno lo va permitiendo, uno va permitiendo esto, ¿sí? Yo, por ejemplo, como crecí en una familia de campo donde uno es más pragmático con las cosas, entonces uno no tiene problemas en gritar o en insultar o en decir cualquier cosa así brusca. Cuando la primera vez que yo di una cosa brusca, mi esposa se quedó así fría y me miró así con esos ojos todos grandes que tiene. ¿Y usted qué le pasa? Entonces yo dije, ay, fue madre, esto no se puede, esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no me lo permite. Yo no permito que tú me digas que, no, me trates de esa manera. Pero, insisto, uno muchas veces permite la humillación. Uno permite que el otro me desapruebe constantemente. Uno permite los insultos del otro. Uno permite los golpes del otro, las burlas del otro, que el otro me compare. Y eso es maltrato. Entonces, hay un enemigo tremendo y es que, y yo creo que el poder de este enemigo es que lo hemos naturalizado. No, entre nosotros es natural que nos gritemos, que nos tiremos las cosas, que nos insultemos, que insultemos a la mamá del otro, al papá del otro, que saquemos los trapitos al sol de la familia suya. Y como yo sé, y como uno ya sabe por dónde le duele al otro, porque es que ese es el plus de la relación de pareja. Cuando uno está casado, uno se vuelve experto en el otro y uno se vuelve experto en saber dónde le duele al otro. Ah, su mamá, claro, su mamá como su mamá tal cosa. Ah, no, su papá es tal. Entonces uno ya sabe que es por ahí y por ahí le da al otro y por ahí insulta al otro y maltrata al otro. El maltrato no solamente tiene que ver con golpes, con darnos duro, cosa que es realmente durísima, realmente terrible y que hay relaciones que viven así, ¿no? Película de referencia, El señor y la señora Smith, ¿no? La película del señor y la señora Smith, que son una pareja que son tóxicos, que se dan súper duro, pero se aman, terminan besándose en una escena toda destruida por su pelea. Y así muchas veces viven las parejas, agarrados, peleando, se insultan, se tratan de la peor manera, pero se aman. No, pero hay algo que no está funcionando. ¿Por qué permitimos que que la relación esté tan llena de maltrato? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un enemigo. Eso hay que desterrarlo de nosotros. Y yo sé que a veces no es fácil romper con modelos de familia que uno trae de su historia, de su estructura psicológica. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo desde la experiencia de Dios, desde la experiencia de oración, sabiendo que el Señor nos invita a vivir bonito, a vivir bonito. O sea, Dios quiere que el ser humano viva bonito. Dios no nos quiere a nosotros viviendo amargados, llenos de moretones, llenos de heridas. Qué pesar decir que las heridas que yo tengo en mi corazón me las ha propiciado mi pareja. Qué pesar decir eso, ¿no? Entonces tenemos que evitar a toda costa dejar que este enemigo dañe nuestra relación, ¿sí? El enemigo del maltrato. ¿Cómo tratas a tu pareja? Nosotros necesitamos ser un poquito más delicados en el trato con la pareja. Miren que uno, incluso muchas veces la gente dice, tú eres
luz de la calle, candil de la calle y oscuridad en la casa. ¿Por qué le dicen a uno eso? Porque uno en la calle, uno es jijiji, jajaja con todo el mundo y a todo el mundo le da la mejor sonrisa y con todo el mundo uno es súper querido y con todo el mundo uno habla bonito y en la casa es a las patadas. La palabra primera que se me ocurrió cuando la casa es el lugar, es tu refugio seguro. La casa es el refugio seguro para uno. O sea, el lugar bonito donde uno llegar. Y si uno llega a una casa donde también donde lo insultan a uno, donde lo tratan a uno mal, ¿uno a qué va a ir allá? Uno tendría que preguntarse, cuando hay parejas, ¿sí? Cuando mi pareja no quiere estar en la casa, ¿por qué no quiere estar en la casa? Es que yo estoy generando un ambiente en mi casa tan tóxico que mi pareja busca cualquier excusa para irse de viaje, para irse para otra parte, para buscar qué hacer y no estar en la casa. ¿Será que yo estoy maltratando a mi pareja? Que prefiere estar trabajando de sol a sol, dedicado a un trabajo que incluso hasta le pagan mal, que estar en la casa. ¿Qué está pasando con mi trato? El trato dulce, el trato dulce. A veces, incluso San Pablo lo dice, cuando habla de las mujeres que tanto sufren porque su esposo no va a las cosas de Dios. Las señoras que siempre dicen, Andrés, ¿yo cómo hago para que mi esposo venga a los retiros? Andrés, ¿yo cómo hago para que mi esposo me acepte esta invitación? Que San Pablo da una clave bellísima. Dice, vea, usted pórtese, dice San Pablo, pórtese a la altura. Pórtese como una dama. Pórtese dulce, delicada, amorosa. Usted sea una dama para su esposo. Y San Pablo dice, tal vez con su trato, con su manera de ser, puede ganarse para Dios el corazón de su esposo. El trato dulce en la casa, las palabras que nos decimos. Miren, si pudiéramos cambiar, poner el antónimo de la humillación, ¿qué es lo contrario de la humillación? Lo contrario de la humillación es la exaltación. Entonces yo admito que tú eres importante para mí, yo no te voy a humillar. Hay parejas que humillan a la pareja, hay mujeres que humillan al hombre y hombres que humillan a la mujer porque ganan más plata, ¿sí? O porque son maridos o esposas FM, como dice un amigo mío, ¿sí? Que dice que son maridos o esposas FM, felizmente mantenidos, y lo humillan. Entonces ese pobre o esa pobre sufre porque el otro gana más, porque el otro... Qué humillación vivir con vos, qué humillación, qué dolor, ¿no? Uno sentirse humillado por la pareja, Dios mío, la exaltación. Que tú reconozcas lo bueno que hace esa persona, que lo exaltes, o sea, que en lugar de humillarlo, lo ayudes, lo respaldes, lo levantes. Exaltar es como levantar, ¿no? El antónimo de la palabra desaprobación, ¿cuál será? La palabra de reconocimiento, el, las palabras positivas hacia la otra persona, decirte lo bonito que tú haces, lo bueno que eres, reconocer tus virtudes, tus valores, tu valía. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama alabanza. La alabanza. La alabanza es el don que necesitamos pedirle al Señor que nos regale. El don por excelencia para la vida en familia. Alabar. Porque dicen por ahí que el don, que el lenguaje del cielo, el lenguaje celestial es la alabanza. En el cielo se habla alabanza. ¿Cómo sabe usted si su familia es un lugar celestial? Si en su familia se alaba, si en su familia se reconoce lo bueno de los otros. Incluso esto sirve mucho para los papás, que a veces nos dedicamos a hablar más de lo malo de los hijos que de lo bueno. El hijo adolescente es el que más necesita reconocimiento positivo desde lo que es, porque el adolescente no sabe ni quién es ni para dónde va, no tiene todavía claridad en su identidad. Y usted todo el tiempo le dice, usted es un desordenado, usted no va a poder con nada, usted tal cual y tal otra, lo está matando. El don de la alabanza, que es alabar, reconocer lo bonito de Dios, que Dios es grande, que Dios es bueno, pero la alabanza también es un lenguaje para nosotros. Cuando usted alaba, usted se convierte en una persona sanadora. El que alaba constantemente, el que habla lo bueno, el que habla felizmente, se convierte en alguien que sana la vida de los otros. No es ser adulador, no, la adulación es otra cosa, es un vicio de la alabanza, la adulación, que consiste en decirte cosas bonitas como para manipularte, ¿no? Eso no es la adular, es reconocer lo bueno del otro. Su pareja tiene muchas cosas buenas, reconózcaselas, dígaselas, dígaselas, porque usted es experto en desaprobar.
y no en alabar. Entonces, el maltrato, ojo pues, que es un enemigo que hemos domesticado, que hemos amansado, que hemos dejado en la casa y nos acostumbramos a él. Voy a hablar de este rápidamente porque ya el tiempo está muy adelante y me da pena hacerlos trasnochar. Y son los desacuerdos económicos. Es un enemigo que a mí realmente, perdón que lo diga, pero me parece tan terrible. Me parece tan doloroso que una relación de pareja se dañe por lo económico, ¿sí? Justamente ahorita les hablaba del libro de este psiquiatra colombiano, y gran parte también de los matrimonios tienen que ver con esto, con la economía. Es que nunca nos pusimos de acuerdo, ella ganaba más que yo tenía un montón de dudas o incertidumbres sobre los ingresos y egresos de mi pareja, yo no sabía en qué se gastaba la plata, nunca supe cuánto se ganaba, entonces eso se volvió un problema tremendo todo el tiempo. En esos días hicimos acá en Santa Bárbara una preparación prematrimonial con unas parejitas espectaculares, jovencitas, parejitas profesionales, unas parejitas muy bonitas. Y había una parejita muy especial que a lo mejor está por ahí conectada a esta hora, y nos decían que al principio pues iban a casar después de una convivencia de algunos meses, y decían que al principio cuando fueron a vivir juntos tenía cada uno su plata aparte. Entonces que ella pagaba esto, yo pagaba esto, y entonces habían hecho un Excel. Habían hecho un Excel donde ponían como ingresos, egresos, entonces ¿cuánto va a poner usted? ¿Cuánto pongo yo? Listo, aquí. Y llegó un momento en el que decían, qué pereza esta peleadera por cuánto pongo yo, cuánto pone usted, y se generaba como un montón, ellos decían, nos sentíamos como esculcados, como fastidiados por tener a toda hora como que hablar de eso, como con tanto tapujo, ¿no? Sin decirnos claramente cuánto ganaba yo, cuánto tenía yo en mi cuenta, y ella decía, yo no quería contarle a él lo que ganaba porque me parecía como una violación, o sea, me parecía como algo muy intimidante que conozca mis ingresos. Y al final se dieron cuenta que eso les traía demasiados problemas porque cada mes terminaban discutiendo. No discusiones elevadas, pero sí como malestar, generaban malestar. ¿Por qué? Porque yo puse más, usted no puso menos, usted puso menos, yo pagué esto, usted no pagó aquello. Entonces, decían, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, los desacuerdos económicos, qué pesar decirlo, pero dañan muchísimo y muchas relaciones de pareja las terminan acabando porque todo el tiempo tenemos que discutir. Cuando hay economías separadas, entonces tú pagas esto, yo pago aquello, eso genera un montón de dudas, de incertidumbre sobre lo que el otro gana, sobre lo que el otro gasta. Em, los prejuicios de los ingresos. Conocí una relación de pareja que se separaron y yo le pregunté, hermano, ¿qué pasó con tu esposa? ¿Por qué te separaste? Me dijo, no, es que usted sabe que yo no soy profesional, yo simplemente soy un chofer, me dijo él, yo soy un chofer, yo no quise estudiar, a mí no me gustó estudiar, entonces yo no me estudié. Mi esposa es una enfermera que gana muy bien, le va muy bien, tiene un muy buen empleo. Entonces yo terminé separándome porque ella ganaba más que yo y usted sabe que no es muy machista, me dijo él, no es muy machista, y entonces yo no voy a permitir que ganara más que yo, y eso era una humillación cada mes y no sé cuántas. Y terminaron separados. Miren, prejuicios sobre los ingresos, quién gana más, quién gana menos. Y uno de los cambios sociales interesantes de nuestra época, del cambio histórico, es que muchas mujeres están trabajando y produciendo más que los hombres. O sea, muchas mujeres son más providentes que los hombres. Sí, muchas. Yo conozco casos de mujeres que son profesionales y profesionales sumamente exitosas y tienen maridos FM, ¿sí? Felizmente mantenidos, o sea, que están en la casa cuidando a los hijos y estando en la casa. O sea, y ellos trabajan freelance, hacen de pronto alguna cosa, algún negocito por ahí de vez en cuando y llevan alguna cosa a la casa, pero la que lleva la cabeza es la mujer. O sea, el momento histórico que estamos viviendo tiende mucho hacia allá. No sé por qué, tal vez era porque la mujer es mucho más juiciosa en sus estudios. Yo conozco muchas mujeres y de manera especial aquí he visto muchas mujeres que son profesionales, estudiadas, con puestos muy buenos, ganan muy bien, y su esposo es una persona sencilla que no estudió y tiene un trabajo más bien manual, entonces no gana mucho. Entonces la mujer lleva la batuta y entonces hay un montón de prejuicios. Detrás de los prejuicios están las ideologías. Una ideología terrible es el machismo, terrible, igual que el feminismo. Son ideologías tremendas.
Y entonces, detrás de eso está que yo tengo que ganar más que mi esposa, porque yo no me voy a dejar, no me voy a dejar por debajear, ¿sí? Yo tengo que ser el macho de esta casa, tengo que ser el providente de esta casa. ¿Quién dijo? Estamos en un momento histórico en el que las mujeres producen y producen mucho y son muy juiciosas con la economía. Las mujeres son muy juiciosas con lo económico, muy juiciosas. Ahorran, la mayoría, sí, la mayoría, porque algunas son muy gastonas, pero la mayoría son muy juiciositas y tienen cuentas y ahorran y etcétera. Entonces, los desacuerdos económicos son tremendos. Miren, pónganse de acuerdo, por favor. Pónganse de acuerdo. La palabra economía, economía es una palabra que viene de la expresión koino, eh, oikia. Oikia es una expresión griega. Oikia es la casa. La raíz de economía es oikia, es las normas de la casa, las leyes de la casa, cómo se maneja la casa. Entonces pónganse de acuerdo en eso. O sea, pongan unos límites. A mí me gusta mucho recomendarle a las parejas, traten de hacer una economía común. Una economía común. Es que somos una empresa, somos una familia y una familia es una empresa. Una familia realmente es una empresa porque construimos la vida juntos, tenemos proyectos juntos, una casa juntos, sueños de viajes juntos, la vida de los hijos la construimos juntos. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en lo económico, ponerse de acuerdo. Y termino con esto, para ahora sí dejarlos descansar. Ay, no, me faltaba algo. Este enemigo solamente lo va a denunciar. Ya ustedes me van a entender lo que quiero decir. Enemigo terrible, enemigo destructivo, enemigo que hay que ponerle chapa también a las puertas para este enemigo, la interferencia de suegros y familia extensa. Miren, la familia es muy importante, la familia es hermosa. Y sé que, por ejemplo, en contextos como el nuestro en Latinoamérica, la familia es la que rodea, la que acompaña, tanto así que nos vamos a vivir junto a la mamá y hacemos la casa en el segundo piso de la mamá y vivimos en el mismo barrio, etcétera. Y eso es bonito. Pero ojo, una cosa es que vivamos juntos, otra cosa es que vivamos revueltos. Los otros siempre van a ser invasores en una relación, siempre son invasores. Entonces usted no puede dejar que haya interferencia de suegros y familia extensa en su casa. Su relación de pareja es suya y de su esposa. Entonces a veces lo que hacemos es que no cuidamos la intimidad del hogar y la relación. ¿Y qué es lo que sucede? Que se genera un círculo vicioso terrible, un círculo vicioso sumamente tormentoso para todos, no solamente para usted, sino para todo el mundo. Usted tiene una pelea con su esposo y va y le cuenta a su mamá. Y le dice, mamá, es que ese hombre es muy guache, ese hombre es lo peor, ese hombre me maltrató y la otra vez me dejó plantada y se gasta la plata y es vicioso. Y la mamá suya queda cargadísima contra su esposo. Y cuando lo ve, echa chispas. Y entonces la mamá le cuenta al hermano, al hijo que es su hermano, al cuñado. Y el cuñado le cuenta a la esposa. Y eso se generan unos ambientes tan pesados en las familias porque contaminaste con una visión que además es sesgada de tu esposo. Y lo digo que es sesgada porque usted sale de su casa y se encuentra con su esposo y lo empieza a dar besitos. Empieza a dar besitos porque es su esposo. Y puede ser que sea muy grosero, que sea un bebedor, pero es su esposo y usted lo ama. Y en la noche tienen intimidad y usted está feliz con él. Pero su mamá está ofendidísima, su mamá está hasta aquí de su marido. ¿Por qué? Porque usted le contó lo malo. Entonces, como usted no cuidó la intimidad de su familia, llega el momento, suele ser en Navidad, suele ser en la fiesta del 31, suele ser Día de la Madre, suele ser una fiesta en que nos encontramos todos en que explota la bomba. Claro, como usted es. Entonces, ese tipo de cosas lo que hacen es que usted está volviendo pública la intimidad de su casa. Eso es un enemigo tremendo y no le juega a favor. No le juega a favor. ¿Por qué? Porque las mamás quieren cuidar a su hija o a su hijo. Mijito, si se siente muy incómodo, le dice la mamá, pues deje a esa muchacha. Acaben con eso, no se pongan ahí a sufrir. Qué pesar de ustedes dos. ¿Por qué? Porque usted solamente está contando lo malo de la relación. Si usted no cuida la intimidad y además de que no la cuida, está contando todo lo malo que pasa en la casa y no cuenta nada de lo bueno. O sea, no está contando los datos completos del municipio, está contando algunas cositas, datos sesgados. Y eso es terrible porque daña la relación entre familias, entre suegra y nuera, entre suegra y yerno, y se genera un ambiente muy pesado en la familia. Además de que usted no tiene por qué estar hablando mal de su esposo o de su esposa, no tiene que.
No tiene por qué. Si va a salir algo de sus labios, de su esposa o de su esposo, que sea algo bonito. Que su mamá piense lo mejor de su esposo. Que su papá piense lo mejor de su esposo. Que su familia sepa que usted se casó con el mejor hombre del mundo. Así peleen, así sufran cosas. ¿Por qué? Porque es cuidar el ambiente. ¿Sí? Que podamos lavar la ropa sucia en casa, como el dicho que siempre decimos popular, que lavemos la ropa sucia en casa. Y además de eso, cuidado con los lugares para escapar. Porque la familia muchas veces lo que hace es propiciar espacios de escape. Mijito, si usted se siente muy incómodo allá, aquí tiene su camita. Y yo conozco hombres que tienen todavía en su billetera la llave de la casa de la mamá. Ay, hermano, hágame un favor, si usted me quiere ver feliz y quiere ver feliz a Dios, vaya y entréguele la llave a su mamá. O no se la entregue para que no le rompa el corazón a la viejita. Guárdela, bótela, desaparezcala. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene por qué tener un lugar donde escapar. Porque eso es dar lugar al diablo, como dice San Pablo. No den lugar al diablo. Que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo. Y muchas veces la puesta del sol nos sorprende en nuestro enojo en la casa de la mamá. ¿Sí me hago entender? O sea, usted se va para la casa de la mamá a pasar el enojo con su mujer. Eso no tiene por qué ser así. Si usted va a pelear con su esposa, pelee. Y si se va a dormir en el patio, duerme en el patio de su casa, en el patio de su casa, en el sofá de su casa, pero en su casa, con su esposa. El otro día desayunan juntos y arreglan las cosas. ¿Sí? Porque tener lugares de escape fractura demasiado, porque generan el otro inseguridad. En cualquier momento se va a ir. Es un abandono, una herida de abandono. ¿Sí? Imagínense que yo tuviera para dónde irme. Entonces me voy, listo, me voy. Y al otro día regreso, todo caripelado. Ay, hermano, cuidado. Es un enemigo tremendo. La interferencia de suegros y familia extensa y tener lugares a donde huir. Tremendo esto. Y finalmente, ahora sí, finalmente, los estilos de vida solterizos. Estos son muy interesantes. Estilos de vida solterizos. ¿Cómo así? Solterizos, no sé si exista la palabra, yo la puse por eso entre comillas. Pero sucede que llegan muchas parejas con esto y dicen, no, es que mi esposo siguió viviendo como si no estuviera casado. Entonces sale con sus amigos de rumba, de fiesta, de farra. Incluso hay una pareja que nos decía, nos casamos y seguimos viviendo como solteros. Yo trabajaba por allá lejísimos en el oriente y él vivía aquí en Quito y pasábamos súper bueno, cada uno en su trabajo, nos encontrábamos una vez cada 15 días. Yo llegaba 15 días y el sábado mi esposo estaba en fútbol, no nos veía, sino lo veía el domingo por la mañana. Una vez cada 15 días. Siguieron viviendo como solteros. Entonces pretenden vivir como si no estuvieran casados. Las salidas con los amigos, las salidas con las amigas, incluso yo he visto que hay algunos matrimonios que tienen vacaciones separadas. Y yo no sé, pues eso como que no le cae en la casa. Vacaciones separadas, cada uno se va por su lado de vacaciones con sus amigos. Eso se presta ¿para qué? Para el pecado, para la ruptura. Si es que nos casamos para compartir la vida juntos, no es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Le voy a dar una ayuda adecuada para que lo acompañe, le voy a dar compañía. Y usted se va con la compañía de sus amigos, que muy queridos y todo, pero no son su esposa. Su esposa está en la casa con los niños y su familia son los niños. Aprenda a disfrutar la vida con su familia, con sus hijos, con sus niños. Aprenda a irse a un parque, para un hotel donde haya juegos para niños y pasen bien rico como familia, porque es que usted es papá, usted es esposo, usted ya no es el don Juan de hace 10 años, usted ya es un esposo maduro de 30 y pico de años, 40 años, que tiene hijos. Una responsabilidad, una casa, y tiene que construirla. Una casa que es muy susceptible de que se acabe, de que se caiga. No puede seguir viviendo como si estuviera todavía soltero. Ey, hay que comprometerse con la familia. Y le aseguro que usted va a disfrutar mucho. Que usted un día se va a parar y un sábado en la tarde se va a quedar mirando a sus hijos y a su esposa y decir, qué belleza. ¿Qué es esta familia tan hermosa? ¿Qué es esto tan bonito? Qué bonito se siente estar en la casa con mi familia, con mis hijos y compartir con ellos y construir esta familia que el Señor nos ha regalado. Qué bonito esto. Saber que el Señor nos ha bendecido con la posibilidad de ser familia, de ser esposos y de crecer juntos. Esos son, mis hermanos, algunos enemigos de la relación de pareja. Este tema lo queríamos compartir desde hacía rato con ustedes. Y pues yo creo que quedan muchos otros por fuera, como por ejemplo ese que salió ahí, que no alcanzamos a hablar, que es el silencio que muchas veces nos mata a todos.
Pero quedémonos con esto. Hay enemigos en nuestra casa que no podemos domesticar, no se pueden domesticar. Si usted lo identificó, esa sería como la reflexión final. Usted identificó su enemigo, su enemigo, el enemigo que hay en su casa, lo que usted sabe que lo está destruyendo. Ey, declárele la guerra a ese enemigo. Si es el desorden sexual, si es una adicción, si es la familia extensa, si es la incapacidad de comunicarse, los silencios, no sé, el enemigo que haya usted identificado, declárele la guerra para que la relación de pareja pueda sanarse. Los invito a que terminemos orando. Amado Dios, tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios misericordioso que nos ha regalado una fortaleza que es nuestro matrimonio, una casa que es nuestro hogar, nuestra familia. Señor, hay enemigos que quieren destruirla y tenemos enemigos en la casa. El maltrato, la violencia, las palabras duras, los golpes. Señor, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, amado Dios, a vencer todo enemigo que quiera vencer nuestra relación de pareja. Nosotros renunciamos, dígale usted, yo renuncio hoy a domesticar cualquier enemigo que destruya mi relación de pareja. Yo hoy le declaro la guerra, pero dígalo, yo hoy le declaro la guerra al enemigo que está destruyendo mi relación de pareja. Si quiere, dígalo en su mente. Yo le declaro hoy la guerra a este enemigo. Dígalo en su mente. El que usted pensó, el que el Señor le puso en el corazón en esta charla, en esta noche. Hoy te declaro la guerra. Pornografía, te declaro la guerra. Infidelidad, te declaro la guerra. Silencio, te declaro la guerra. Maltrato, te declaro la guerra en el nombre de Jesús. Señor, sálvanos. Señor, danos tu salvación. Señor, tú eres nuestra esperanza. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,